Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos hoy con nuestra clase número 28 de este curso de Derecho Administrativo que estoy dando. Si en la clase anterior hemos visto, aunque sea sumariamente, lo relativo a los aspectos introductorios de los recursos administrativos. Si hemos dicho, a grosso modo, si hemos dicho que cuando hacemos mención, ¿sí?, respecto del concepto de recurso administrativo, estamos frente a un recurso impugnativo, ¿sí?, en donde se busca que tanto un acto o un reglamento sea, ¿sí?, revocado, modificado o saneado, ya fuese por el órgano que emitió el acto, ya fuese por su superior jerárquico o por aquel órgano que ejerció o que ejerce su control de tutela, ¿sí? Lo importante a saber es que lo esencial de los recursos administrativos consiste en que se trata de un acto de impugnación, ¿sí?, ya sea de un acto administrativo o de un reglamento administrativo, en cuyo lugar, ¿sí?, la mera interposición de dicho recurso administrativo da lugar a un nuevo procedimiento, ¿sí?, que posee carácter administrativo, cuya resolución, ¿sí?, se canaliza a través de la emisión de un nuevo acto administrativo, ¿sí?, por parte de un órgano del Estado, ¿sí? Así que el día de hoy vamos a intentar abordar los recursos administrativos en particular, ¿sí? Fundamentalmente hablaremos sobre el recurso de reconsideración, hablaremos sobre el recurso jerárquico, ¿sí?, sobre el recurso de alzada, y luego, también hablaremos sobre el recurso de revisión, muy importante recurso, ¿sí? Y para terminar hablaremos sobre lo que se denomina en doctrina como otras vías administrativas, en donde no necesariamente se busca impugnar un acto administrativo, ¿sí?, sino que en algunos casos el fin, ¿sí?, de estas otras vías administrativas es otro, ¿sí?, pero que se encuentra más o menos relacionado con la impugnación misma del acto administrativo. ¿Sí? Entre ellos tenemos, por ejemplo, a la queja, ¿sí?, tenemos a la aclaratoria, tenemos la rectificación de errores, ¿sí?, a la denuncia de ilegitimidad, etc. ¿Sí? Vamos entonces en esta clase del día de hoy a hablar respecto de puntualmente de estas instituciones. ¿Sí? Como hemos dicho, recurso de reconsideración, recurso jerárquico, recurso de alzada, recurso de revisión, y para finalizar hablaremos de otras vías administrativas, como ser la queja, como ser la aclaratoria, ¿sí?, como ser la rectificatoria, ¿sí?, e incluso la denuncia de ilegitimidad. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bien, bueno, como primera institución, ¿sí?, como primer medio impugnativo o derecho público, ¿sí?, con fin impugnativo, tenemos al recurso de reconsideración, ¿sí? Recordemos que el recurso de reconsideración puede ser definido como aquel recurso, ¿sí?, administrativo interpuesto por un administrado ante la propia autoridad que dictó tanto un acto administrativo como un reglamento, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo derogue o lo modifique, según sea el caso, por ser contrario imperio, ¿sí? Vale mencionar, ¿sí?, en este marco que se ha discutido respecto de la denominación que debe dársele a este recurso. Lo cierto es que se le ha dicho recurso de revocatoria, recurso de reposición e incluso recurso de reconsideración, ¿sí? El concepto correcto es recurso de reconsideración, sino de revocatoria, porque quedarían por fuera la posibilidad de derogar, ¿sí?, los reglamentos, ya que los únicos actos que se pueden revocar son los actos administrativos, ¿sí?, mientras que los reglamentos, ¿sí?, se derogan. ¿Sí? Por lo tanto, recurso de revocatoria sería un concepto, ¿sí?, insuficiente para conglobar, ¿sí?, los alcances de este recurso de reconsideración. ¿Sí? Lo importante a saber es que se le dice recurso de reconsideración porque justamente se busca que el órgano que emitió el acto reconsidere, ¿sí?,
¿sí? Respecto de la legitimidad de dicho acto administrativo o de su oportunidad, mérito o conveniencia, ¿sí? A raíz de la impugnación que ha precedentemente formulado el administrado, ¿sí? Otro punto, se trata de un recurso optativo, ¿sí? Esto significa que el particular que impugna no está obligado, ¿sí? A hacerlo, a deducirlo, para agotar aquello que nosotros llamamos en el derecho administrativo como agotamiento de la llamada instancia administrativa, de la llamada vía administrativa, ¿sí? Y tampoco es un presupuesto para la procedencia de otros recursos que se promuevan ante la administración, ¿sí? Por eso se trata de un recurso, ¿sí? Administrativo optativo, ya que es una facultad del propio administrado interponerlo. E interponerlo no constituye por sí mismo un presupuesto para la habilitación de un recurso o de la acción judicial contenciosa administrativa, ¿sí? Otra característica importante que tiene el recurso, la interposición del recurso de reconsideración, es que en nuestro derecho positivo nacional, ¿sí? Su mera interposición obliga al órgano administrativo, ¿sí? Que lo recibió a resolverlo, e implícitamente lleva, ¿sí? El recurso jerárquico en subsidio. Esto último quiere decir, ¿sí? A grosso modo, que cuando dicho recurso de reconsideración hubiera sido interpuesto, ¿sí? Y hubiera sido tanto de manera expresa o tácitamente rechazado, las actuaciones deberán ser elevadas al jerárquico, a su autoridad superior jerárquica, dentro de los 5 días. ¿Sí? Digamos que esa elevación procede de oficio y cuando el mismo se radique tanto en el Ministerio o en la Secretaría de la Presidencia, dentro de cuya jurisdicción actuó el órgano que emitió el acto, bueno, el mismo tramitará a partir de allí como si fuese un recurso jerárquico, ¿sí? Ahora bien, el recurso de reconsideración, ¿contra qué actos procede? Según, ¿sí? El artículo 88 del Reglamento de Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, nos dice que procede contra los actos definitivos o contra aquellos. Recordemos que los actos definitivos son aquellos que resuelven el fondo de una cuestión, ¿sí? Y dan fin a un procedimiento administrativo determinado, ¿sí? Entonces procede contra estos actos que son definitivos o contra aquellos que sin ser actos definitivos impiden totalmente el trámite, es decir, contra actos asimilables a los actos definitivos, y también procede contra actos interlocutorios o de mero trámite, siempre y cuando estuviese afectado un derecho subjetivo, ¿sí? Un interés legítimo del administrado o un derecho de incidencia colectiva, ¿sí? Esto lo encontramos en el artículo 88 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. ¿Sí? ¿Contra qué órgano se deduce? Se deduce, como hemos dicho, frente a la autoridad que emitió el acto impugnado, ¿sí? Recobrando esta, por imperio del recurso, ¿sí? Su competencia para volver a reconsiderar, ¿sí? Su legitimidad como su oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Sí? Digamos que este Reglamento de Ley Nacional de Procedimiento Administrativo nos dice o estatuye que este recurso debe promoverse ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo que se recurre. Por cierto, respecto de contra qué actos procede, ¿sí? Cité mal el artículo, es el artículo 84 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Mismo artículo nos dice que este recurso debe interponerse dentro de los 10 días de notificada, ¿sí? El acto a ser impugnado frente, como hemos dicho, al mismo órgano que lo dictó, siendo este el competente para resolver, debiendo resolver dentro de los 30 días desde que el mismo fue interpuesto o en su caso, ¿sí? Si se hubiera abierto a prueba, desde la presentación del alegato, ¿sí? O del vencimiento del plazo para hacerlo, si es que, bueno, como hemos dicho, si es que se hubiese abierto a prueba. Ahora bien, el acto que resuelva dicha impugnación podrá, en virtud del artículo 82, ¿sí? De este mismo reglamento, podrá limitarse a desestimar, ¿sí? Dicho recurso
o a ratificar o confirmar el acto impugnado, o bien revocar, sustituir, derogar e incluso modificar el acto recurrido. ¿Sí? Un tema importante también a tener en cuenta es que la omisión por parte del órgano, ¿sí?, a quien se le presentó dicho recurso de reconsideración, de expresarse, le permite al administrado darlo por denegado en forma tácita, sin que sea necesario, en ese caso, requerir pronto despacho para que se expida, más bien quedando habilitada, por ende, la vía judicial. Es decir, por tratarse de un derecho a favor del administrado, éste posee la facultad de aguardar 30 días, si es el plazo que estatuye dicho reglamento, para dar por configurada, si digamos ante la omisión por parte del órgano que recibió dicho recurso de reconsideración, ante la omisión de expresarse, finalizados los 30 días, cumplido el plazo, se dará por configurada la denegatoria tácita, ¿sí?, de la administración. ¿Sí? Bien, bueno, me gustaría leer los artículos respectivos. Son 4 artículos, los voy a leer porque son claros y como para poder luego avanzar. ¿Sí? Recurso de reconsideración, artículo 84 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. ¿Sí? Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación de reclamo o pretensión del administrado, y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los 10 días de notificado el acto ante el mismo órgano que los dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 82. Artículo 85. Si el acto hubiere sido dictado por delegación, el recurso de reconsideración será resuelto por el órgano delegado sin perjuicio del derecho de avocación del delegante. Si la delegación hubiese cesado al tiempo de deducirse el recurso, este será resuelto por el delegante. Artículo 86. El órgano competente resolverá el recurso de reconsideración dentro de los 30 días computados desde su interposición o, en su caso, de la presentación del alegato o del vencimiento del plazo para hacerlo, si se hubiere recibido a prueba. Artículo 87. Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podrá reputarlo denegado tácitamente sin necesidad de requerir pronto despacho. Artículo 88. El recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiere sido rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de 5 días de oficio o a petición de parte, según que hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro de los 5 días de recibidas por el superior, podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso. ¿Sí? Antes de pasar al recurso jerárquico, vale hacer una pequeña mención respecto de lo estatuido por el artículo 86, por el artículo 85 de este reglamento, ¿sí? Cuando hace mención, ¿sí?, respecto de qué es lo que ocurre cuando se hubiera dictado, ¿sí?, un acto por delegación, ¿sí?, y el mismo hubiera sido, impugnado mediante este tipo de recursos. ¿Sí? Lo que se dice, lo que la reglamentación nacional prescribe, es que si el acto administrativo o el reglamento hubiera sido dictado por delegación, el recurso de reconsideración deberá ser resuelto, y es lo que nos dice la norma, por el órgano delegado, ¿sí?, sin perjuicio de la facultad que tiene el delegante para abocarse, ¿sí?, de oficio a resolver el mismo. Ahora, ¿qué ocurriría si la delegación hubiera cesado? Esta es una pregunta que surge, ¿sí?, del mismo enunciado. Bueno, si hubiera cesado, ¿sí?, la delegación, pueden distinguirse 2 situaciones. ¿Sí? Si al momento de promoverse el recurso la delegación ya había cesado, bueno, en este caso le compete resolver al órgano delegante. Ahora bien, si el cese de la delegación opera después de promovido el recurso, ¿sí?, es el delegado el órgano delegado quien debe resolver. ¿Sí? Artículo 85 del Reglamento de Ley Nacional. Bien, ahora pasemos a hablar respecto del recurso jerárquico. ¿Sí? Este vale decir que es uno de los recursos más importantes, ¿sí?, de mayor trascendencia jurídica dentro de nuestro derecho administrativo, ya que combina, ¿sí?, fundamentos que tienden que ver con el principio de legitimidad, con el principio de eficacia administrativa,
y con el de unidad de acción, ¿sí?, que debe presidir toda la actividad de la administración pública. ¿Sí? Su objetivo es provocar el ejercicio de la potestad jerárquica, ¿sí?, de modo que el superior jerárquico del órgano que dictó dicha resolución que se impugnó pueda, resolver haciendo un control, ¿sí?, de legitimidad y de oportunidad, como hemos dicho, por parte del jerarca, siendo por ende evidente, concluyente, ¿sí?, que cuando se interpone, ¿sí?, un recurso jerárquico, el mismo deberá ser resuelto por el máximo superior jerárquico de la organización estatal, que es el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Digamos entonces que por principio la resolución del recurso jerárquico es de incumbencia del presidente de la Nación, lo cual no obsta obviamente a que el mismo Poder Ejecutivo, ¿sí?, delegue, aunque sea transitoriamente o permanentemente, a sus subalternos para que decidan respecto de los mismos, tal como ocurre en nuestro orden nacional. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de actos, ¿sí?, son impugnables mediante este recurso? Bueno, el artículo 89 del reglamento de la ley nacional nos dice que este recurso jerárquico procede contra todo acto administrativo definitivo o contra aquellos que, sin ser definitivos, impiden totalmente la tramitación del recurso o reclamo o petición del administrado. ¿Sí? Que debe entenderse por acto que impida totalmente la tramitación del recurso o la petición del administrado. Bien, deben de entenderse aquellos actos que son interlocutorios de mero trámite y que, sin ser definitivos, ocasionan la imposibilidad de proseguir el procedimiento o, en su caso, provocan una violación grave y fundamental del debido proceso, que no puede ser suplida en oportunidad de la toma de decisión final de dicho recurso. ¿Sí? Entonces, este recurso jerárquico procede, como hemos dicho, contra actos de carácter definitivo o contra actos que, sin ser definitivos, son asimilables a él, ¿sí?, dentro de los cuales se encuentran los actos interlocutorios o de mero trámite que imposibilitan el proseguir del procedimiento respectivo. ¿Sí? ¿Contra qué órgano debe de presentarse? Bueno, nuestro reglamento de ley nacional nos dice que el recurso jerárquico debe de presentarse ante el órgano administrativo que dictó el acto impugnado, dentro del plazo de los 15 días de notificado, ¿sí?, y ser elevado de oficio al ministerio o secretaría del cual dependa el órgano emisor del acto administrativo pertinente. ¿Sí? Otro tema no menor es que los recursos jerárquicos solo se conciben contra los actos que emanan de órganos estatales de la administración central, incluyéndose también aquellos actos emitidos por órganos desconcentrados sin personalidad jurídica propia. ¿Sí? Por consecuencia, por ende, entonces, el recurso jerárquico no procederá contra actos provenientes de personas públicas no estatales, ni contra actos de entidades descentralizadas, como ser entidades autárquicas, ¿sí?, en cuyo caso procede, ¿sí?, frente a las personas públicas no estatales, o frente a las entidades descentralizadas, ¿sí?, el recurso o el llamado recurso de alzada, ¿sí?, que lo veremos seguidamente. ¿Sí? Ahora hablemos sobre el trámite. Bueno, nuestro orden, ¿sí?, positivo vigente nos dice que la autoridad competente para resolver el recurso jerárquico son, en principio, los ministros y secretarios de la Presidencia de la Nación, en cuyo ámbito actúa el órgano que ha dictado el acto administrativo impugnado, ¿sí?, y en algunos casos será competente, ¿sí?, para resolver el Poder Ejecutivo Nacional cuando el mismo haya emanado, ¿sí?, de un ministro o del propio secretario de la Presidencia de la Nación, ¿sí?, agotándose en ambos casos la instancia administrativa. ¿Sí? Al propio tiempo, como garantía
jurídica adicional, en el artículo 92 del reglamento de ley nacional, se prescribe que deba de intervenir, ¿sí?, la Procuración del Tesoro de la Nación con obligatoriedad, ¿sí?, recabando un dictamen de servicio jurídico permanente en determinados supuestos, como ser cuando el recurso se hubiera interpuesto contra un acto administrativo proveniente de un ministro o secretario de la Presidencia de la Nación, ¿sí?, cuando corresponda establecer jurisprudencia administrativa uniforme, cuando la índole del interés económico comprometido requiera su atención, cuando el Poder Ejecutivo Nacional lo estime conveniente para resolver el recurso. Si en estos 4 casos es obligatorio que se requiera el parecer jurídico de la Procuración del Tesoro de la Nación, constituyendo dicho dictamen un elemento, ¿sí?, necesario de validez del acto administrativo que resulte, ¿sí? Otro tema que es importante tener en cuenta es que el administrado tiene la carga de fundar, ¿sí?, su pretensión impugnatoria, ¿sí?, es decir, debe fundar su recurso jerárquico, pero si lo hubiera hecho al promover el recurso de reconsideración, ¿sí?, como el mismo lleva implícito el jerárquico en subsidio, no será necesario, si no es obligatorio, fundar nuevamente el recurso jerárquico, sin perjuicio de que se le concede, ¿sí?, la facultad para ampliar los fundamentos. Digamos que la norma lo invita, ¿sí?, a mejorar los fundamentos, lo cual lleva consigo la facultad de modificar los términos del planteo original, ¿sí? Bien, el plazo para resolver, ¿sí?, presentado el mismo, es de 30 días, computables desde que la autoridad que debe dictar la decisión hubiera recibido las actuaciones, o en caso de que se haya abierto a prueba, desde la presentación del alegato del vencimiento del plazo para hacerlo, ¿sí? Y respecto de la decisión que se dicte, la misma puede ser expresa o tácita. Si en este último caso no se exige que el administrado requiera pronto despacho para que se configure dicha denegatoria tácita, ¿sí?, quedando expedita la acción judicial pertinente. ¿Sí? Bien, antes de pasar entonces ahora a hablar sobre el recurso de alzada, vamos a leer los artículos pertinentes respecto del recurso jerárquico. ¿Sí? Artículo 89, recurso jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo, definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración. Si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior. Artículo 90. El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los 15 días de notificado y será elevado dentro del término de 5 días y de oficio al Ministerio o Secretaría de la Presidencia, en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los ministros y secretarios de la Presidencia de la Nación resolverán definitivamente el recurso cuando el acto impugnado emanare de un ministro o secretario de la Presidencia de la Nación. El recurso será resuelto por el Poder Ejecutivo Nacional, agotándose en ambos casos la instancia administrativa. Artículo 91. El plazo para resolver el recurso jerárquico será de 30 días, a contar desde la recepción de las actuaciones por la autoridad competente, o en su caso, de la presentación del alegato, o del vencimiento del plazo para hacerlo, si se hubiera recibido a prueba. No será necesario pedir pronto despacho para que se produzca la denegatoria por silencio. Artículo 92. Cualquiera fuere la autoridad competente para resolver el recurso jerárquico, el mismo tramitará y se sustanciará íntegramente en sede del Ministerio o Secretaría de la Presidencia de la Nación, en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. En aquellos se recibirá la prueba estimada pertinente y se recabará obligatoriamente el dictamen del Servicio Jurídico Permanente. Si el recurso se hubiera interpuesto contra resolución del Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación, cuando corresponda establecer jurisprudencia administrativa uniforme, cuando la índole del interés económico comprometido requiera su atención, o cuando el Poder Ejecutivo Nacional lo estime conveniente para resolver el recurso, se requerirá la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación. Artículo 93. Salvo norma expresa en contrario, los recursos deducidos en el ámbito de los entes autárquicos se regirán por las normas generales que para los mismos se establecen en esta reglamentación. ¿Sí? Bien, pasemos ahora a hablar sobre el recurso de alzada. ¿Sí? Vale hacer una pertinente aclaración introductoria.
Cuando hablamos, ¿sí?, de recurso de alzada, su fundamento principal radica en el control de tutela. Digamos que dicha interposición del pertinente recurso de alzada procura asegurar el cumplimiento de los fines de la entidad, preservando el bien común, en cuyo caso es la administración central quien controla, ¿sí?, quien fiscaliza los actos de los órganos superiores de las entidades descentralizadas y de los órganos de la administración, de las personas privadas estatales. ¿Sí? Digamos que se trata, ¿sí?, de un recurso administrativo que busca impugnar los actos de las entidades jurídicamente descentralizadas y de otras formas jurídicas de participación estatal, como pueden ser actos administrativos emanados de sociedades estatales, ¿sí?, de sociedades de propiedad estatal, sociedades anónimas cuyas acciones en su totalidad o en su mayoría son de propiedad estatal, sociedades mixtas o de economía mixta, o sociedades anónimas, ¿sí?, con participación estatal mayoritaria. Bien, la realidad, ¿sí?, es que se procura, en primer término, que estas entidades descentralizadas, ¿sí?, respecto de la administración central, posean la suficiente autarquía, ¿sí?, la suficiente autonomía, como para poder cumplir los objetivos para los cuales fueron creadas. Es por ese motivo que el control que la administración central puede hacer, ¿sí?, es un control bien denominado de tutela, ¿sí?, que justamente busca asegurar que el cumplimiento de los fines de la entidad y la preservación del bien común se realice dentro de dichas entidades descentralizadas. Lo importante a saber es que la tutela entraña justamente un poder de fiscalización, de revisión que ejerce la administración central sobre los actos de los o emanados de los órganos superiores de las entidades descentralizadas y de los órganos de la administración, de las personas privadas estatales. ¿Sí? Vale tener presente que en muchas situaciones, ¿sí?, respecto, hay que tener en cuenta cómo es que se organiza, ¿sí?, la estructura de cada entidad descentralizada, ¿sí?, y sus medios impugnativos particulares. Pero en principio la lógica, ¿sí?, de los actos administrativos que ocurran dentro de dichas entidades descentralizadas, los mismos pueden ser impugnados por recursos de reconsideración y jerárquicos, ¿sí?, dentro de dichas entidades. Y para el caso de que se interponga un recurso jerárquico, ¿sí?, o asimilable a él dentro de dicha entidad, ¿sí?, cuando el mismo sea resuelto, ya fuese revocándose o confirmándose o ratificándose dicho acto administrativo, ¿sí?, que emanó, ¿sí?, dentro de dicha entidad descentralizada y que fue, como hemos dicho, ratificado, confirmado o en su caso revocado por el propio superior, ¿sí?, jerárquico, órgano superior jerárquico de dicha entidad descentralizada, dicho acto administrativo, ¿sí?, podrá ser fiscalizado, ¿sí?, supervisado, controlado, impugnado mediante el recurso de alzada, ¿sí?, en cuyo caso es la administración central quien hace un control de tutela, ¿sí?, intentando asegurar, como hemos dicho, el cumplimiento de los fines de dicha entidad y la preservación del bien común. ¿Sí? La realidad es que, bueno, ya interiorizándonos un poco en este recurso de alzada, ¿sí?, el mismo procede contra actos administrativos definitivos o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o de la pretensión del recurrente. ¿Sí? Esto es similar a lo que ocurre en el recurso jerárquico, ¿sí?, pero el mismo ha sido emanado por un órgano superior de una entidad estatal descentralizada, como puede ser una entidad autárquica, como puede ser una universidad, ¿sí?, o como hemos dicho, una empresa estatal, y se interpone para que el Poder Ejecutivo o el ministro competente proceda a revocar, modificar o sustituir, según corresponda, el acto administrativo recurrido. ¿Sí? Por este motivo es que se denomina también a este recurso de alzada como recurso jerárquico impropio. ¿Sí? Otro tema no menor, ¿sí?, es que este recurso de alzada también tiene la característica de ser un recurso optativo, ¿sí?, en el sentido de que el administrado puede elegir tanto el camino de interponer una acción judicial directa
dado que el acto que proviene, si el acto emanado de un órgano superior, de una entidad descentralizada, por sí mismo produce el agotamiento de la instancia administrativa. Es decir, no es necesario que se interponga un recurso de alzada para que quede expedita la vía judicial, sino que el solo hecho de que el órgano superior de dicha entidad descentralizada haya dictado un acto definitivo o asimilable a él, por sí mismo, ¿sí?, este acto agota la instancia administrativa, ¿sí?, pudiéndose interponer una acción en el fuero contencioso administrativo o, en su caso, interponer este recurso de alzada para que sea la Administración Central quien haga un control de tutela. ¿Sí? Bien, ahora, respecto del trámite, este debe de presentarse ante el órgano superior de la entidad descentralizada dentro de los 15 días de notificado. Será elevado dentro de los 5 días y de oficio al ministerio en cuyo ámbito actúe la entidad, quien será el órgano competente para resolverlo. ¿Sí? Esto es en virtud de lo que prescribe el artículo 93 del reglamento de la ley nacional. ¿Sí? También el plazo para resolver, ¿sí?, de manera definitiva por parte de la administración central, es decir, del ministro competente, es de 30 días. 30 días que deben contarse desde la recepción de las actuaciones por el órgano predicho, ¿sí?, de la entidad, o en su caso, de la presentación del alegato del vencimiento del plazo para hacerlo, si es que se hubiera recibido prueba. ¿Sí? Vencido dicho plazo, no es necesario que se interponga pronto despacho para que quede configurado el silencio de la administración, ya que opera la denegatoria tácita, y son de aplicación analógica, como dice la misma normativa, lo prescripto para el recurso jerárquico, ¿sí?, al menos en lo atinente al trámite del recurso y con respecto a la solicitud, ¿sí?, del parecer, tanto del Servicio Jurídico Permanente como de la Procuración del Tesoro de la Nación. ¿Sí? Ahora, un tema importante, ¿sí?, sumamente importante al momento de comprender los alcances de este recurso de alzada, tiene que ver con el fundamento, ¿sí?, es decir, fundamento del control, ¿sí?, que ejercerá dicho recurso. Vale decir que en principio, en el intento o en el afán de conservar la máxima autarquía, ¿sí?, normativa o independencia funcional de estas entidades descentralizadas, puede hacerse, ¿sí?, este control de tutela por motivos de legitimidad o en su caso de oportunidad, mérito, conveniencia. Debe estarse en primer término al fundamento, ¿sí?, de la creación de la entidad descentralizada. Digamos que cuando la entidad descentralizada hubiera sido creada por el Congreso en ejercicio de sus prerrogativas constitucionales, como puede ser para el caso de las universidades o del Banco Central de la República Argentina, etc., el control en estos casos se limita al examen de la legitimidad o no del acto impugnado, salvo que la ley misma autorizara un control amplio. Por el contrario, cuando la entidad fuera creada en ejercicio de facultades concurrentes por el Congreso de la Nación y o por el Poder Ejecutivo, el control también abarcará lo atinente a la oportunidad, mérito o conveniencia. ¿Sí? Otro tema importante antes de avanzar tiene que ver con el alcance de la decisión que se adopte, ¿sí?, prescribiendo la norma que para el acto impugnado, ¿sí?, la administración central, es decir, por ende el ministro que resuelva, debe limitarse en principio a revocar el acto impugnado, pudiendo, sin embargo, excepcionalmente modificarlo o sustituirlo, pero, como hemos dicho, fundado con carácter excepcional y por razones de interés público cuando se justificasen. ¿Sí? Bien, antes de avanzar vamos a leer los artículos pertinentes, ¿sí?, del reglamento de la ley nacional. Artículo 94. Recurso de alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente, emanadas del órgano superior de un ente autárquico, incluidas las universidades nacionales, procederá a opción del interesado el recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente.
Artículo 95. La elección de la vía judicial hará perder la administrativa, pero la interposición de recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial, ni obstará a que se articule esta una vez resuelto el recurso administrativo. Artículo 96. El ministro o secretario de la Presidencia de la Nación, en cuya jurisdicción actúe el ente autárquico, será competente para resolver en definitiva el recurso de alzada. Artículo 97. El recurso de alzada podrá deducirse en base a los fundamentos previstos por el artículo 73 infin. Si el ente descentralizado autárquicamente fuere de los creados por el Congreso en ejercicio de sus facultades constitucionales, el recurso de alzada solo será procedente por razones vinculadas a la legitimidad del acto, salvo que la ley autorice el control amplio. En caso de aceptarse el recurso, la resolución se limitará a revocar el acto impugnado, pudiendo, sin embargo, modificarlo o sustituirlo con carácter excepcional, si fundadas razones de interés público lo justificaren. Artículo 98. Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en los artículos 90, primera parte, 91 y 92. ¿Sí? Bien, bueno, pasemos ahora a hablar respecto del recurso de revisión. ¿Sí? Vale decir que este es un recurso instituido por ley, ¿sí? Que hace tabla rasa respecto del principio de la estabilidad de los actos administrativos. ¿Sí? Se trata de un recurso de revisión reconocido originariamente por la jurisprudencia, fundamentalmente por la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro de la Nación, y cuyo fundamento reposa en la idea de justicia, en virtud a que los graves motivos en que el mismo se funda justifican el sacrificio del principio de estabilidad, que excepcionalmente se abandona en aras de satisfacer la justicia. ¿Sí? Como hemos dicho, este es un recurso de carácter extraordinario, procede por excepción, cuyo fundamento se halla en la justicia y queda por, hace tabla rasa del principio de la estabilidad de los actos administrativos. ¿Sí? Su regulación es por ley. Y en nuestro orden nacional, el recurso de revisión se encuentra instituido en el artículo 22 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. ¿Sí? ¿Cuándo es que procede? Bueno, procede solo en aquellas causas en donde se justificase, como hemos dicho, en fundamentos de la idea de justicia. ¿Sí? Bueno, nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo nos requiere que exista un acto firme y prescribe que podrá pedirse la revisión de dicho acto firme cuando en determinados y puntuales supuestos. ¿Sí? ¿En qué supuestos? Bueno, cuando resultare contradicciones en su parte dispositiva, hayase pedido o no su aclaración, cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no, se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de un tercero. También procederá cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto, o cuando hubiera sido dictado mediante cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. ¿Sí? Además nos dice la norma que el mismo debe ser interpuesto, ¿sí?, dentro de los 10 días de notificado el acto para el inciso A. Es decir, cuando resultaren contradicciones en la parte dispositiva, háyase o no pedido su aclaración. Y en los demás casos, el plazo para interponerlo y solicitarlo es de 30 días desde que se hubiera recobrado o hallado los documentos o del cese de la fuerza mayor o obra de un tercero, o de acreditarse los hechos citados en los incisos C y D, prescriptos en el artículo 22 de la Ley 19.549. ¿Sí? ¿Quién decide? El órgano que decide, bueno, hay un silencio al respecto de la ley, ¿sí? Pero bueno, se entiende doctrinariamente que es el mismo órgano que dictó el acto, como también podría, ¿sí?, resolver cualquier órgano de instancia jerárquicamente superior, ¿sí?, presentándose el mismo a elección del administrado, pudiendo llegar incluso a resolver el mismo Poder Ejecutivo. ¿Sí? Bueno, respecto del plazo a resolver, que debe, dentro del cual debe el órgano decisor tomar una decisión, la norma, la ley también hace, silencio al respecto, entendiéndose que se aplica, ¿sí?, para este caso aquel plazo de 10 días, ¿sí?, instituido por el artículo 1, inciso E, ¿sí?, de la misma
propia Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que dice que ante la no regulación de un plazo expreso se aplicará, ¿sí?, el plazo de 10 días. ¿Sí? Bien, antes de pasar a ver lo relativo a las otras vías administrativas, vamos a leer entonces el artículo 22 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que estatuye el recurso de revisión. Artículo 22. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto firme. A. Cuando resultaren contradicciones en la parte dispositiva, háyase pedido o no su aclaración. B. Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero. C. Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto. D. Cuando hubiere sido dictado mediante cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. El pedido deberá interponerse dentro de los 10 días de notificado el acto en el caso del inciso A. En los demás supuestos podrá promoverse la revisión dentro de los 30 días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra del tercero o de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los incisos C y D. ¿Sí? Bien, bueno, antes de finalizar con la clase del día de hoy, vamos a hacer mención, si vamos a abordar las instituciones denominadas como otras vías administrativas, dentro de las cuales se incluye tanto la queja, la aclaratoria, la rectificatoria y la denuncia de ilegitimidad. ¿Sí? Bien, la queja se trata, propiamente hablando, de una vía administrativa que no constituye técnicamente un recurso administrativo, en razón de que con ella el administrado no pretende impugnar acto alguno, sino que más bien con su interposición se busca no solo corregir los defectos de los actos ya dictados, sino que también se hace posible que el administrado posea un remedio frente a la mora de la administración en cumplir con su deber de dictar el acto administrativo pertinente. ¿Sí? Digamos que como no se pretende, propiamente hablando, una impugnación del acto administrativo respectivo, sino más bien es una reclamación. Lo que se hace al momento de interponer una queja es intentar corregir los defectos de trámite, particularmente el incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios para llevarse a cabo un procedimiento administrativo, debiendo el superior jerárquico, ¿sí?, del inmediato, ¿sí?, de aquel órgano remiso, ¿sí?, en resolver en término, disponer las medidas necesarias para subsanar las anormalidades denunciadas. Bien, ¿contra qué órgano se presenta? Nuestro reglamento de la ley nacional nos dice que se debe de presentar ante el superior jerárquico inmediato, ¿sí?, quien debe resolverla sin otra sustanciación que el informe que le pueda requerir al inferior. ¿Sí? Respecto de los plazos, no existe plazo para su interposición. E interpuesta la queja, el órgano superior inmediato deberá resolverla dentro de los 5 días de recibida o del día en que recibiere el informe, ¿sí?, que le solicitará a su subalterno, según sea el caso. Otro tema importante a tener en cuenta es que la decisión que se dicte será irrecurrible y que ante la advertencia, ¿sí?, ante el advertir, ¿sí?, que digamos, el incumplimiento de los trámites y de los plazos previstos por la misma ley, se generan responsabilidades que son imputables a los agentes que tienen a su cargo el procedimiento. Es por ello que el superior jerárquico respectivo deberá, ¿sí?, estará obligado a iniciar, ¿sí?, actuaciones sumariales para responsabilizar, ¿sí?, a su subalterno respecto del atraso por cuyo mérito el recurrente se ha quejado. ¿Sí? Bien, esta institución, esta reclamación administrativa denominada queja, se encuentra instituida en el artículo 71 y 72 del reglamento de la ley nacional. Lo voy a leer. Título 8. Queja por defectos de tramitación e incumplimientos de plazos ajenos al trámite de los recursos. Artículo 71. Podrá ocurrirse en queja ante el inmediato superior jerárquico contra los defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurrieren durante el procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a los fijados para la resolución de recursos. La queja se resolverá dentro de los 5 días, sin otra sustanciación que el informe circunstanciado que se requerirá, si fuera necesario. En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya producido y la resolución será irrecurrible.
Artículo 72. El incumplimiento injustificado de los trámites y plazos previstos por la Ley de Procedimientos Administrativos y por este reglamento generará responsabilidad imputable a los agentes a cargo directo del procedimiento o diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento, en cuyo caso, y cuando se estime la queja del artículo anterior, o cuando se estime la queja del artículo anterior, o cuando ésta no sea resuelta en término al superior jerárquico respectivo, deberá iniciar las actuaciones tendientes a aplicar la sanción al responsable. ¿Sí? Bien, entonces vimos respecto de el reclamo, la reclamación denominada queja. ¿Sí? Otra vía administrativa, ¿sí?, que veremos es el de la aclaratoria. Vale remarcar que la aclaratoria procede contra los actos administrativos que ponen fin, es decir, contra los actos definitivos, a un procedimiento determinado, ¿sí?, y en cuyo caso dicho acto administrativo definitivo provoca por sí mismo una impresión, imprecisión, oscuridad o contradicción sustancial. Si en estos casos el ordenamiento le atribuye al administrado la potestad de peticionar la aclaratoria del respectivo acto. Bien, se discute, ¿sí?, respecto de la naturaleza de esta aclaratoria. Para Juan Carlos Cassagne, él nos dice que se trata de un verdadero recurso, ya que lo que se busca es la impugnación de un acto administrativo. ¿Sí? ¿En qué causales procede su articulación? Bien, nuestro reglamento de la ley nacional nos determina que este recurso procede en aquellos casos en donde existiese contradicción en su parte dispositiva, ¿sí?, cuando la contradicción surgiera entre la parte dispositiva y la motivación, cuando se pretendiera suplir cualquier omisión sobre alguna o algunas de las peticiones planteadas, tal como lo dispone, ¿sí?, el artículo 102 de nuestro reglamento. Además, por este medio, como hemos dicho, solo pueden impugnarse actos administrativos definitivos, deben interponerse ante el propio órgano que los dictó, ¿sí?, dentro del término de 5 días de notificado el mismo. Para el plazo de su resolución no existe, no hay un plazo, sino que más bien se hace silencio al respecto, aplicándosele, por ende, el plazo de 10 días prescrito por la ley, ¿sí?, de procedimiento administrativo en su artículo 1, inciso E, apartado 4. Bien, antes de pasar a hablar respecto de la siguiente vía administrativa, leeremos el artículo respectivo a la aclaratoria, ¿sí?, al recurso de aclaratoria, que se encuentra en el artículo 102 de nuestro reglamento de la ley nacional. Artículo 102. Dentro de los 5 días computados desde la notificación del acto definitivo, podrá pedirse aclaratoria cuando exista contradicción en su parte dispositiva o entre su motivación y la parte dispositiva, o para suplir cualquier omisión sobre alguna o algunas de las peticiones o cuestiones planteadas. La aclaratoria deberá resolverse dentro del plazo de 5 días. Bien, entonces, como bien dice el artículo 102 sin fin, el plazo para resolver por parte del órgano competente a resolver esta aclaratoria es de 5 días. ¿Sí? No había leído dicha última modificación. ¿Sí? Me disculpo. Bien, la siguiente vía administrativa que vamos a ver es el que se denomina rectificación de errores materiales. Este procede, ¿sí?, cuando existiese un acto administrativo que luzca, ¿sí?, con errores materiales o de hecho, incluyéndose errores aritméticos, de cálculo, de fechas, etc. Digamos que el órgano administrativo puede, en estos casos, realizar, tanto ya fuese de oficio o a pedido de parte, la rectificatoria de tales errores. ¿Sí? Juan Carlos Cassagne nos dice que como no se trata realmente de impugnar, ¿sí?, un acto administrativo, sino más bien se le hace una mera petición, ¿sí?, o reclamación a la administración para que corrija, sin alterar el contenido sustancial del acto administrativo, los errores denunciados. Concluyendo entonces Juan Carlos Cassagne que estamos frente a una mera petición o reclamación por parte del administrado, ¿sí?, en cuyo caso cuya corrección no alteraría el contenido sustancial del acto administrativo. ¿Sí? Bien, dicha acción, dicha reclamación administrativa debe solicitársele al propio órgano que dictó el acto, cuyos errores materiales o de hecho se pretenden corregir, teniendo la administración, ¿sí?, un plazo
de 10 días para resolverla, para practicarla, ¿sí? No se aclara en la norma el plazo para que el administrado peticione dicha rectificación, entendiéndose también que ante su carencia debe de aplicársele también, ¿sí?, el plazo de 10 días prescripto en el artículo 1, inciso E, apartado 4 de la Ley Nacional. Bien, antes de pasar a la denuncia de ilegitimidad, que es la última vía, ¿sí?, administrativa que veremos, leeremos ahora lo relativo a la rectificación de errores materiales según nuestro reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Sí, artículo 101. En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión. Sí, bueno, muy clara es la norma. Ahora sí, por último, hablaremos respecto del último medio de impugnación, sí, que ha sido instituida en primer término por la jurisprudencia administrativa argentina, e incluso con posterioridad reconocida por la propia Ley Nacional del Procedimiento Administrativo, ¿sí?, en su artículo primero, inciso E, apartado 4, en su inciso E, apartado 6, ¿sí?, en donde se reconoce la denuncia de ilegitimidad. ¿Sí? Como hemos dicho, se trata de un medio impugnativo y que solo procede en circunstanciados casos. ¿Sí? Digamos que solo procede actualmente cuando se interpone, ¿sí?, un recurso fuera de término y el administrado presenta la correspondiente petición, vencidos los plazos para articular los recursos administrativos correspondientes. ¿Sí? Se trata de una denuncia inspirada en el interés que tiene el Estado en velar por el principio de legitimidad de sus actos, de acogerse, reviste el carácter de un verdadero recurso informal que suple a los recursos de reconsideración, jerárquico o de alzada, según sea el caso. ¿Sí? Digamos que este es como la última vía de escape que tiene el administrado para impugnar un acto administrativo ya finiquitado, ya vencidos, ¿sí?, los plazos para interponer un recurso formal. ¿Sí? Digamos que su admisión deriva de el reconocido derecho de petición que todo administrado tiene, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y en el principio del informalismo, ¿sí?, de las actuaciones administrativas acogidos por la propia Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. ¿Sí? Lo importante a saber es que la denuncia de ilegitimidad puede, una vez aceptada, ¿sí?, transforma su trámite, ¿sí?, de una mera denuncia de ilegitimidad y adoptará el trámite del recurso que sustituya, ¿sí?, aplicándosele todas las reglas inherentes a la legitimación, a los actos impugnables y causales de ilegitimidad. ¿Sí? Recordemos también, tengamos en cuenta también que la denuncia de ilegitimidad, como su nombre lo indica, solo procede cuando hubiera, por razones de legitimidad o ilegitimidad, sino procediendo cuando se pretendiese extinguir o modificar un acto administrativo en razones de oportunidad, mérito o conveniencia. ¿Sí? Sin perjuicio de que la propia administración posee la potestad de dictarlo ex officio, ¿sí?, dictar incluso su revocación o su derogación ex officio, pero que en principio el mismo será acogido por razones de legitimidad. ¿Sí? Bien, otro tema importante es que la denuncia de legitimidad debe ser resuelta por el Poder Ejecutivo, ¿sí?, como por los ministros, órganos jerárquicamente inferiores, que han sido delegados tanto transitoria como permanentemente. Y en esta materia la regla es que el órgano competente sea aquel que posea aptitud legal o reglamentaria para resolver el recurso que formalmente correspondía, ¿sí?, del cual han vencido sus plazos. ¿Sí? Por último, los órganos administrativos tienen el deber de tramitar estas denuncias de ilegitimidad en solo dos únicos supuestos: cuando su acogimiento estuviera fundado en el interés público o de bien común y de manera concreta e inmediata, y cuando también se hubiera entendido que no medió abandono voluntario del derecho, ¿sí?, respecto del administrado que ha impugnado. Es decir, los órganos administrativos tienen el deber de tramitar las denuncias de ilegitimidad, sin embargo, pueden no aceptar su admisibilidad en los supuestos siguientes: motivos de seguridad jurídica
o cuando entiendan, ¿sí?, que me dio, digamos, por hallarse excedidas razonables pautas temporales, entiendan que me dio abandono voluntario del derecho. ¿Sí? Bien, al respecto, esta denuncia de legitimidad de esta institución se encuentra reconocida, como hemos dicho, en el artículo 1, inciso E, apartado 6 de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Lo voy a leer, ¿sí? Dice: una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, por esto que digo que es como la última vía de escape que tiene el administrado para impugnar un recurso, un acto administrativo, o reglamento en su caso, se perderá el derecho para articularlos, dice la norma. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiere debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que por estar excedidas razonables pautas temporales se entienda que me dio abandono voluntario del derecho. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. ¿Sí? Esta es la última clase que voy a dar con respecto al derecho administrativo en su parte procedimental general. ¿Sí? Me gustaría crear un nuevo curso que tenga que ver con lo relativo a la instancia, ¿sí?, al proceso judicial, ¿sí?, en el fuero contencioso administrativo. ¿Sí? Lo voy a hacer solo en aquellos casos en donde ustedes, queridos oyentes, queridos alumnos, me lo hagan así saber, comenten, ¿sí?, en la caja de comentarios qué les ha parecido este curso, en qué les gustaría que mejore y sobre qué temas puntualmente les gustaría que hable. Si ustedes me piden que genere, ¿sí?, un video que aborde precisamente la parte judicial, ¿sí?, del proceso contencioso administrativo, lo haré. ¿Sí? Pero bueno, espero que ustedes así me lo soliciten. ¿Sí? Suscríbanse, compartan con sus compañeros y compañeras de estudio. Y bueno, será hasta acá por el momento. ¿Sí? Saludos.